Hola, buen día. Nuestro equipo explicará la enfermedad de esclerosis lateral amiotrófica. La ELA es una enfermedad progresiva del sistema nervioso que va a afectar a las neuronas motoras de las células nerviosas y del cerebro y de la médula espinal y va a causar una pérdida del control muscular. Va a afectar al sistema nervioso central y periférico. También se le conoce como la enfermedad de Lou Gehrig en honor a un jugador de béisbol que se le diagnosticó. Esta va a comenzar con fasciculaciones musculares y debilidad en una extremidad o dificultad para hablar. Va a afectar a los músculos necesarios para moverse, hablar, comer y respirar, y no hay cura todavía para esta enfermedad que se le considera mortal. La etiología del 5 al 10% es heredable, mientras que el 90% es de etiología desconocida, mientras que los síntomas varían según la parte del sistema motor más afectada. La ELA hace que las neuronas motoras se deterioren gradualmente y luego mueran. Estas neuronas pues se van a extender desde el cerebro hasta la médula y los músculos de todo el cuerpo. Cuando las neuronas motoras están dañadas dejan de enviar mensajes a los músculos, por lo que estos músculos no van a poder funcionar. Dentro de los factores de riesgo existen cuatro destacables, que es el factor hereditario, que se encuentran dentro de la ELA familiar un 50% de probabilidades de desarrollarla si un familiar la tiene. La edad se ve que entre los 40 y los 60 años es más común y el sexo antes de los 65 años es más común en mujeres, mientras que a los 70 años se pareja. Fumar también se ha visto que es un factor de riesgo para adquirir la enfermedad y se ha visto que es más en mujeres y es después de la menopausia. En cuanto a la genética de la ELA, hablando de las causas, aproximadamente del 40 al 55% de los casos explicados son por variantes en genes muy conocidos. Estos, los más importantes, es el SOD1, C9orf72, el FUS y el TARDBP. Estos van a ocurrir con mayor frecuencia, mientras que las otras variantes de los genes pues, son relativamente poco comunes. En proporción de estos casos atribuidos a variantes en los genes ligados a ELA, son más comunes en poblaciones europeas y asiáticas y solamente se sabe esto el 10%, mientras que el otro 90% queda de otra forma desconocida. El primer gen asociado fue el SOD1, que codifica la metaloenzima superóxido dismutasa. El mecanismo de defensa es por un antioxidante que cataliza la producción de oxígeno y peróxido de hidrógeno a través de especies de superóxido producidos durante la respiración celular. Esta enzima se encuentra en el citosol y en el espacio intermembrana de las mitocondrias. Representa aproximadamente el 15 al 30% de la ELA familiar y menos del 2% en las esporádicas. Su mecanismo de enfermedad es a través de excitotoxicidad, estrés oxidativo, disfunción mitocondrial y propagación priónica. Todo esto por toxicidad por cambios conformacionales y funcionales de la enzima a través de interacciones con muchas proteínas. La mayoría de estas mutaciones son sin sentido. Otro gen asociado es el TAR-DBP, que expresa la proteína TDP43, que es un regulador de la expresión génica. Su función se incluye en el ARN de funciones de corte y empalme, regulación de la estabilidad del ARN mensajero, regulación de la estabilidad y transporte del ARN mensajero y también regulación del ARN no codificante. Esta proteína va y viene a través del núcleo y del citoplasma. Se cree que el TDP43 aberrante se acumula en el citoplasma y se agota en el núcleo, lo que genera una desregulación finalizada de los ARN mensajeros y por lo tanto conlleva una neurodegeneración. Yo les voy a hablar del FUS, que es el fusionado en sarcoma. Esta proteína es de unión al ARN nuclear con una señal de localización nuclear de terminales carboxilo. Sus funciones son procesamiento del ARN, la reparación del ADN, la proliferación celular, la regulación de la transcripción, el corte y empalme y transporte del ARN y la formación de gotas líquidas con ARN y otras proteínas. Estas gotas líquidas son donde se lleva a cabo el corte y empalme y las modificaciones post-transcripcionales del ARN para que pueda ser traducido. Una mutación en este gen nos va a llevar a un exceso de su función y esto nos va a causar inclusiones citoplasmáticas con proteínas desordenadas y secuestro de proteínas. Esto quiere decir que en estos gránulos que normalmente se formarían, se forman y sobreexpresan y se secuestran proteínas. Al secuestrarse proteínas variadas, pues entonces se suprime la función de muchas proteínas y esto puede llevar a una gran desregulación de la expresión de las proteínas en la célula. También puede crear transcripciones mal empalmadas debido al secuestro de los reguladores de estas proteínas y también puede suprimir la traducción de estos ARN mensajeros y de esta forma va a crear una alteración completa de la expresión de proteínas en la célula. Y el resultado va a ser que va a retener la SMN, que es una proteína esencial para la supervivencia de las neuronas motoras, y esta va a afectar el crecimiento axonal. También va a secuestrar la proteína motora quinesina, uno que se encarga del transporte axonal, de este modo no se va a poder dar de su forma normal. También va a haber un secuestro mediado por FUS de los RSC, que estos se encuentran dentro de la mitocondria y va a crear una disminución de la deshidrogenasa NADH. Esta va a causar una disfunción mitocondrial y una
excesiva cantidad de ROS en la mitocondria que va a llevarnos a un desequilibrio entre los ROS y la cantidad de antioxidantes, y esto va a causar estrés oxidativo mitocondrial que va a fragmentar la mitocondria y crear mitofagia, y de esta manera la mitocondria va a estar inutilizable y no va a generar la energía que necesita la célula. También les voy a hablar del C9ORF72, que este va a estar presente en el 45 al 50% de los casos y en el 40% de los casos familiares. Esta proteína se encuentra en muchas regiones del cerebro, en el citoplasma de las neuronas, así como en los terminales presinápticos. No se sabe bien su función normal, pero la mutación de esta va a ser una expansión repetida de hexanucleótidos de la cadena de 6 letras de nucleótidos. En las personas normales se da esta expansión hasta 30 veces, pero en las personas con la enfermedad a más de 1000 veces. Esto va a dar como resultado múltiples proteínas diferentes de la misma, que algunas de estas pueden ser tóxicas y va a causar neurotoxicidad. También va a haber un secuestro de proteínas mediado por el mecanismo pasado, que es el de crear gránulos donde se secuestran estas proteínas por la excesiva cantidad de estas proteínas, y también va a haber un transporte nucleoplasmático alterado. Existen otras variantes genéticas raras asociadas a la ELA. De hecho, se muestran las imágenes en pantalla de algunos genes que están, esas variantes se han encontrado principalmente que influyen en el procesamiento del ARN, la homeostasis de proteínas y alguna dinámica con el citoesqueleto. Con respecto a la fisiopatología, hay diferentes mecanismos. El primero es una excitotoxicidad por glutamato, el cual va a producir un daño neuronal debido a que los pacientes con ELA tienen más glutamato extracelular debido a una menor expresión y función del transportador de aminoácidos tipo 2. Esta sobreactuación de los receptores de glutamato va a ocasionar que se meta más calcio en las neuronas y va a aumentar el óxido nítrico, que al fusionarse con radicales libres nos va a generar especies reactivas de oxígeno y nos va a provocar una muerte neuronal. El segundo mecanismo es por un daño neuronal ocasionado por un transporte axonal defectuoso, que va a ser ocasionado por acumulación de neurofilamentos en las motoneuronas, y va a ser ocasionado por una mutación en la profilina que se regula del crecimiento axonal, la tubulina A4 y el gen SOT1, que nos va a generar defectos en el transporte axonal y en la estructura de axones. Otro mecanismo es el estrés oxidativo, que va a ser ocasionado por un desequilibrio entre la formación y eliminación de las especies reactivas de oxígeno, y esto va a ser ocasionado por la proteína antioxidante SOT1, y estas mutaciones nos van a generar que se acumule en ROS en la neurona y nos dañen las neuronas. Otro mecanismo es la disfunción mitocondrial, que va a ser ocasionada debido a alteraciones y mutaciones que tienen los pacientes en el ADN mitocondrial, lo cual nos va a generar alteraciones en la función y en la estructura de la mitocondria. Y esto va a generar alteraciones en la homeostasis del calcio. Otro factor es la agregación de proteínas, de agregados proteicos en el citoplasma. Esto no debe pasar. Esos agregados proteicos siempre deben estar en su núcleo. Y si se encuentran, como por ejemplo la proteína TPD43, es un 90% probable que se encuentren en estos pacientes. Y el último mecanismo es la neuroinflamación, la cual es un intento del sistema nervioso central por proteger el daño celular, infección o patología. Y esto es una activación de la microglía que primero va a hacer que proteja las motoneuronas o proteger del estrés y daño celular mediante la liberación de citocinas pro y antiinflamatorias como las interleucinas, ciclooxigenasa 2, TNF-alfa y MCP1. Y esto, a la hora de que se agrega la proteína SOD1 a la microglía, va a producir un efecto proinflamatorio y neurotóxico que nos va a generar un daño celular. Bueno, dentro de las manifestaciones clínicas, la forma clásica de esta enfermedad se va a caracterizar por la mezcla de manifestaciones tanto clínicas de las lesiones motoras de la neurona superior e inferior y los signos de alteración vulvar y respiratoria. Dentro de los platones clínicos se encuentran estos que son la clásica, y pues dentro de los signos de la neurona motora inferior y la superior va a haber debilidad muscular, debilidad, hiperreflexia, clonus, hiporreflexia en el contrario, hipertonia en la neurona superior y espasticidad, mientras que en la neurona inferior va a haber una atrofia muscular y fasciculaciones. En la neurona motora superior va a haber una respuesta plantar extensora y signos de Hoffman y Trommer. En los signos vulvares va a haber disfagia, disartria, disnea, ortopnea, alteraciones del reflejo nauseoso y o reflejo mentoniano y incontinencia emocional. Dentro del diagnóstico de neurofisiología, el diagnóstico y el seguimiento de los pacientes con esta enfermedad de la neurona motora
Para su diagnóstico diferencial, por medio de ella se va a lograr detectar alteraciones subclínicas de la neurona motor inferior. Los laboratoriales se debe descartar otros trastornos y los estudios se va a utilizar el hemograma de reactantes de fase aguda, pruebas de función renal hepática y tiroidea, electrolitos, electroforesis de proteínas y perfil glucémico, mientras que en neuroimagen pues descartar otras causas de un síndrome piramidal a través de una resonancia magnética. Uno va a haber una atrofia cortical de predominio frontotemporal y también va a haber una hiperintensidad del tracto corticoespinal de las secuencias T2 y FLAIR. Dentro de estos criterios pues puede haber 4, que son el ELA definitivo, ELA probable y clínicamente probable apoyando por laboratorio y pues ELA clínicamente posible. Para el tratamiento, principalmente en el tratamiento general, va a ser fisioterapia respiratoria para mejorar la función pulmonar, aumentar los volúmenes de aire, mejorar el intercambio de gases y disminuir el trabajo respiratorio, para así facilitar la eliminación de secreciones traqueobronquiales. En la terapia física, esto es para aumentar la independencia durante el curso de la ELA. Se recomienda el ejercicio aeróbico suave y de bajo impacto para fortalecer los músculos no afectados y mejorar la salud cardiovascular y combatir la fatiga y la depresión. También se debe proporcionar soporte nutricional para proporcionar una buena cantidad de calorías, fibras y líquidos, evitar alimentos difíciles de tragar y dispositivos de succión para retirar el exceso de líquidos o saliva. También se debe valorar la gastrotomía percutánea si la dieta oral no es suficiente. Y también se recomienda la terapia del lenguaje para que los pacientes puedan hablar más fuerte y claro y mantener la habilidad de comunicarse, o si no, en todo caso, para proporcionar sintetizadores de lenguaje computarizado. Y también el apoyo para respirar, si el soporte ventilatorio, si la persona ya no puede respirar, necesitará soporte ventilatorio. En el tratamiento farmacológico, el único medicamento aprobado es el Riluzol, que bloquea la entrada de iones sodio a las neuronas y va a disminuir de esta manera la liberación de glutamato en la región presináptica. De esta forma aumentamos el glutamato para que se utilice y disminuimos el efecto excitotóxico. Y solo prolonga la vida 2 a 3 meses. Y otro medicamento que no está aprobado, que solo se utiliza en Japón, es el edarabone, y solo está aprobado en Japón y es utilizado para el isquemia cerebral. No se conoce bien el mecanismo y solo tiene 33% de éxito en su función. Ya en el caso del enfoque de células madre, hay estudios ya en fase 1, 2 y 3 en estudios clínicos, y el enfoque actual es proteger las neuronas motoras supervivientes. De esta forma tenemos que diferenciar células en células de soporte como astrocitos, oligodendrocitos y microglía para disminuir la degeneración de neuronas motoras, producir factores de crecimiento y citocinas inflamatorias y proporcionar nutrientes y amortiguar el exceso de glutamato. No se necesitan inmunosupresores por ser una fuente autóloga, y la administración es intracraneal o intramuscular. Y hay otra terapia que esta ya es basada en astrocitos, la cual es utilizar astrocitos derivados de la célula madre embrionadas humanas. Y esto es un suministro intratecal de astrocitos jóvenes y saludables que nos van a ayudar a superar la función neurotóxica de los astrocitos endógenos en la ELA y disminuir la progresión de la enfermedad. Esto sería todo por nuestra parte y nuestras referencias se encuentran en la siguiente diapositiva. Muchas gracias.